D.R. Horton está regalando tasas de 3.99% para que firmes hoy. Lennar bajó precios 10% en un solo trimestre. ¿Por qué? Porque tienen más casas nuevas terminadas sin vender que en cualquier momento desde 2009. 16 años. Hoy vemos 10 ciudades, de Nashville a Phoenix, de Orlando a Dallas-Fort Worth, donde el inventario está estrangulando a los constructores. El número 1 tiene más de 35,000 casas nuevas sin comprador. Vamos. Número 10. Nashville, Tennessee. Llegas a Nashville por el corredor de Smyrna a Brentwood, y a primera vista todo se ve bien. Música country en la radio, restaurantes nuevos, grúas en cada esquina. Pero baja la ventana y mira los letreros. Now selling, move-in ready, incentives available. Esa última palabra, incentives, es la que cuenta toda la historia. Según datos de Realtor.com de mayo de 2026, el corredor Smyrna-Brentwood tiene más de 6,400 casas nuevas terminadas sin vender. Brentwood promedió 126.5 nuevos listings al mes el último año, un 6% por encima del promedio de 2 años. Las casas nuevas en Smyrna empiezan bajo $300,000 ahora. Algo impensable hace 3 años, cuando los builders no bajaban de $400,000. ¿Por qué pasó esto? Porque Nashville era el poster child del boom migratorio post-pandemia. Tech workers de California, familias de Nueva York, todos compraron la narrativa. Los constructores construyeron para esa demanda. Ahora la migración se enfrió y el inventario quedó. Fíjate bien en esto. La NAHB reportó en mayo de 2026 que 32% de los constructores a nivel nacional están bajando precios. El descuento promedio subió a 6%, arriba del 5% de marzo. Eso significa que en una casa de $500,000 en Brentwood, el builder está dejando $30,000 sobre la mesa antes de empezar a negociar. ¿Qué significa esto para ti? Si estás pensando comprar en Nashville, no aceptes el precio de lista. Pide cierre pagado, electrodomésticos incluidos y una tasa buy down a 5.5% o menos. Lennar y D.R. Horton lo están dando, pero solo si lo pides. Los compradores que firman en el asking price están subsidiando a los que negocian. Y aquí está el dato que cambia todo. El constructor no quiere que sepas cuántas casas tiene vacías en esa subdivisión. Pregúntale directamente, ¿cuántas unidades terminadas tienen sin vender en este desarrollo? La cara que ponga te dice todo lo que necesitas. Nos vamos al sureste para el número 9. La cosa se complica. Número 9. Charlotte, North Carolina. Entras a Charlotte por la I-77 rumbo a Lake Norman y ves lo mismo que en Nashville, pero peor. Subdivisiones enteras con calles pavimentadas, faroles encendidos y la mitad de las casas todavía con el cartel del builder. Cornelius, Huntersville, Mooresville, todo el cinturón norte de Charlotte está saturado. Los datos de Zillow de abril de 2026 muestran más de 4,800 casas nuevas en construcción activa o terminadas sin vender solo en el área de Lake Norman. La mediana de días en mercado para New Construction en Charlotte Metro pasó de 47 días en 2023 a 118 días ahora, más del doble. Los builders están sentados sobre inventario que se vuelve más caro cada mes que pasa por los carrying costs. El mecanismo es brutal. Cada casa nueva terminada le cuesta al builder entre $1,200 y $2,000 al mes en property taxes, insurance, mantenimiento y costos financieros. Multiplica eso por 4,800 unidades. Son más de $7 millones al mes que sale del bolsillo de los constructores en Charlotte por inventario que no se mueve. Por eso entran en pánico. Escucha bien lo siguiente. D.R. Horton, el constructor más grande de Estados Unidos, reportó en su llamada de Q2 2026, 21 de abril, que sus cancelaciones de contratos subieron a 18%, frente al 14% del año anterior.
Eso significa que casi 1 de cada 5 compradores que firmaron contrato se echaron para atrás antes del cierre. Los compradores ya no creen que firmar hoy sea buena idea. ¿Qué significa para ti si vives en Charlotte o estás pensando comprar ahí? El poder de negociación está completamente de tu lado. Pide rate buy down a 4.99%, $15,000 en closing costs pagados y upgrade gratis de cocina y pisos. Los builders están dando los 3 y presionas. Si te dicen que no, el de al lado dice que sí. Y aquí lo absurdo. Lake Norman se vendía como el Lakefront Living exclusivo. Hoy hay más de 200 casas con vista al lago en venta. El lujo de ayer es el inventario excedente de hoy. Pasamos al número 8. Esto se complica más. Número 8. Jacksonville, Florida. Te diriges hacia Nocatee, ese mega desarrollo al sur de Jacksonville que prometía ser la ciudad del futuro. 22,000 acres planificados, 15,000 casas proyectadas, escuelas, centros médicos, lifestyle. Llegas y lo que ves es lotes vacíos, casas modelo iluminadas a las 9 de la noche sin un alma adentro y move-in ready en cada esquina. Según Realtor.com de abril de 2026, el inventario de casas nuevas en el área de Jacksonville-St. Augustine subió 47% año sobre año. Hay más de 5,200 casas nuevas terminadas o casi terminadas sin comprador en el metro. Las ventas de New Construction bajaron 23% en Q1 2026 comparado con Q1 2025. Y los precios cayeron 8.4% según el último reporte de D.R. Horton para el sur de Florida. ¿La causa? Doble golpe. Primero, la crisis del seguro en Florida, que ya no es noticia nueva, pero sí es realidad nueva para cada comprador que abre la cotización. Una casa de $450,000 en Nocatee paga seguro de $4,800 a $6,200 al año. Segundo, los builders construyeron como si la migración del 2021 fuera permanente. No lo era. Aquí está el dato que cambia todo. La migración neta a Florida cayó de 314,000 personas en 2022 a apenas 64,000 en 2025, según el US Census Bureau. Es una caída del 80% en 3 años. Los constructores planearon ciudades enteras para gente que ya no viene. Si vives en Jacksonville o estás pensando comprar, este es el momento de presionar. Los builders en Nocatee están dando rate buy downs a 4.5%, closing costs completos y hasta $25,000 en upgrades. Pero antes de firmar, calcula el costo real, hipoteca, más taxes, más seguro, más HOA. En Nocatee, ese número total supera $3,800 al mes para una casa de $475,000. Asegúrate de que puedas con el todo incluido, no solo con la hipoteca. Si ya tienes casa en uno de estos desarrollos, revisa hoy tu equity. Si compraste en 2022 al precio pico, podrías estar underwater sin saberlo. Nos vamos al oeste para el número 7. Número 7. Tampa, Florida. Llegas a Wesley Chapel o West Chase, los suburbios de Tampa que crecieron como hongos entre 2020 y 2023, y la imagen es desconcertante. Subdivisiones perfectamente terminadas, céspedes recién cortados por jardineros que paga el builder, y ningún coche en las cocheras. Los datos de Redfin de mayo de 2026 son claros. Tampa Metro tiene más de 7,800 casas nuevas terminadas sin vender. El inventario total de New Construction subió 62% año sobre año. Wesley Chapel, que era el suburbio IT hace 3 años, ahora tiene 14 meses de inventario en New Construction. Un mercado balanceado tiene 5 a 6 meses. Wesley Chapel tiene casi el triple. El mecanismo aquí no es solo overbuilding. Es overbuilding más una avalancha de carrying costs que mata la demanda real. Una casa nueva de $520,000 en Wesley Chapel paga property taxes de $7,800 al año. Florida no tiene homestead exemption completo el primer año.
seguro de $5,400 y HOA de $1,800. Eso es $14,000 al año en costos fijos antes de la hipoteca. Más de $1,160 al mes en gastos que no construyen equity. ¿Y qué están haciendo los constructores? ¡Pum! Incentivos masivos. Lennar ofrece tasas a 3.99% en Move-in Ready en West Chase. D.R. Horton paga el primer año completo de HOA. Pool te regala el lote, literal, free homesite en algunos modelos. Esto es desesperación, no generosidad. Y aquí está lo que nadie te dice. Lennar reportó en su última llamada de earnings, marzo 2026, que su margen bruto cayó a 17.5%, el más bajo desde 2019. Bajaron precios 10% en un solo trimestre. Cuando el constructor más sofisticado del país acepta sacrificar márgenes así, te están diciendo que esperan que las cosas empeoren, no mejoren. Si compras en Tampa hoy, pide rate buy down permanente, no temporal, esos son trampa. HOA pagado 2 años y cierre por debajo de precio de lista en al menos 8%. Si el builder no acepta, espérate 6 meses. Los datos sugieren que el inventario va a empeorar antes de mejorar. ¿Vives en Wesley Chapel o West Chase? Cuéntanos en los comentarios cuánto pagas de seguro y HOA. Los números reales siempre sorprenden. Nos quedamos en Florida para el número 6. Número 6. Orlando, Florida. Energética Pérez Agrusca. Estamos en la mitad del recorrido, y lo que viene ahora es lo más absurdo de todo este video. Llegas a Lake Nona, ese desarrollo futurista al sur de Orlando que se promocionó con autos autónomos, hospitales de Mayo Clinic y el Medical City. Suena impresionante. La realidad, más de 3,400 casas nuevas terminadas sin vender en el corredor Lake Nona Horizon West, según datos de la Orlando Regional Realtor Association de abril de 2026. Pero ese no es el dato absurdo. Aquí va. En Horizon West, los constructores están vendiendo casas nuevas a precio más bajo que las casas usadas comparables del mismo vecindario. Léelo otra vez. Una casa nueva de Lennar de 2,400 pies cuadrados se vende a $448,000. La casa de al lado, de 2022, mismo modelo, dueño individual, pide $485,000. ¿Cómo es posible? Porque Lennar puede absorber el descuento, el dueño individual no. El builder convirtió el mercado en una guerra de precios donde los reventas pierden porque no pueden competir con incentivos corporativos. Esto destruye 2 cosas a la vez. Primero, mata el equity de los que compraron en 2022. Si tu vecino builder vende más barato que tú, tu casa vale lo que él pide, no lo que tú pediste. Segundo, mata el mercado de reventa completo, porque los compradores prefieren lo nuevo con incentivos. ¿Por qué los constructores hacen esto? Porque están endeudados. D.R. Horton tiene $5.7 mil millones en deuda revolvente activa, según su 10Q de Q2 2026. Lennar tiene $4.2 mil millones. Cada mes que una casa terminada no se vende, esos intereses muerden. Mejor venderla con descuento masivo hoy que cargar el inventario 6 meses más. Y aquí viene lo que nadie esperaba. NAHB reportó en mayo que la confianza de los constructores cayó al nivel más bajo en 30 meses. Cuando los constructores mismos no creen en su propio mercado, los compradores no deberían tampoco. Si vives en Orlando o estás considerando comprar ahí, no compres reventa este año. Compra New Construction con incentivos máximos. Es matemáticamente más barato, y los builders están más desesperados que los dueños individuales. Si ya tienes casa en Lake Nona o Horizon West, comprada en 2022-2023, no la pongas en venta hoy, a menos que sea urgencia. Vas a competir con builders que tienen mejor pricing power que tú. Llevamos ya 5 ciudades. Las siguientes 5 son donde la cosa se pone realmente seria. Número 5. Atlanta, Georgia. Te diriges hacia Forsyth y Cherokee County, los condados al norte de Atlanta que vivieron el boom más intenso de los últimos 5 años. Cumming,
Canton, Woodstock, subdivisiones de 200 a 800 casas cada una, todas construidas entre 2021 y 2025. Hoy, silencio. Los datos de Realtor.com de mayo de 2026 muestran que Cherokee County tiene 568 casas nuevas en venta activa, con una mediana de $535,000. Forsyth County, otras 612. Juntos, más de 1,180 casas nuevas terminadas o casi terminadas sin comprador. Las ventas en Metro Atlanta cayeron 5% en abril 2026 versus abril 2025, y los homes under contract se desplomaron 21.8%. Ese dato, homes under contract, es el predictor más confiable de ventas futuras. Cayendo 22% significa que el problema va a empeorar en los próximos 90 días. El ángulo de Atlanta es diferente. No es solo overbuilding. Es overbuilding más fuga de empleo corporativo. Atlanta perdió cabezas corporativas importantes en 2024 y 2025. La promesa del Wall Street del Sur se enfrió. Los builders construyeron para una demanda que no apareció. Aquí está el dato que vale repetir. Recuerda el número que te di hace un momento. Homes under contract cayeron 21.8%. En Forsyth y Cherokee, esa caída es aún peor, 28% y 31% respectivamente, según el Georgia MLS. Los constructores ya no pueden disfrazar las cifras. ¿Qué están haciendo? D.R. Horton, que tiene 31% market share en Atlanta, está ofreciendo rate buy-downs permanentes a 5.25% en sus comunidades de Cherokee. Pool te da $35,000 en Flex Cash. Úsalo como quieras, descuento, closing, upgrades. Toll Brothers, sí, el Luxury Builder, está dando hasta $50,000 en sus modelos de Forsyth de más de $700,000. ¿Qué significa para ti? Si compras en Metro Atlanta, los datos dicen que el precio va a seguir bajando 6 a 10 meses más. Esperar no es perder oportunidad, es ganar negociación. Si tienes que comprar ya por trabajo o familia, pide tasa buy down permanente al 5.25%, cierre por debajo del lista 10% y 2 años de HOA. Si el builder dice no, hay 3 más en la misma carretera. Y la ironía, Forsyth fue por años el condado de más rápido crecimiento de Estados Unidos. Ahora es uno de los que más rápido se está enfriando. El éxito de ayer fue la semilla del exceso de hoy. El número 4 es donde la escala se vuelve realmente difícil de creer. Número 4. Raleigh, North Carolina. Te diriges a Wake Forest, el perímetro norte de Raleigh, y entras a un mundo paralelo. Megasubdivisiones de 400 a 1,000 casas planificadas para alimentar el Research Triangle. Capitol Boulevard llena de carteles de builders, y el dato que te debería preocupar, más del 50% de esas casas están sin vender o sin comprador firme. Según el reporte de Q1 2026 del Triangle MLS, el corredor Wake Forest-Roseville-Junksville tiene más de 3,900 casas nuevas terminadas sin contrato. Los días en mercado para New Construction en Raleigh Metro pasaron de 38 días en 2023 a 134 días en mayo 2026. 3 veces y media más tiempo. Cuando una casa lleva 134 días en mercado, el builder ya tomó la decisión. ¿Va a bajar precio o va a tener que rentar? El mecanismo aquí tiene un giro especial. Raleigh estaba apostando al boom tech. Apple iba a construir un campus de 1 millón de pies cuadrados con 3,000 empleos. Google también anunció expansión. Esos planes se ralentizaron en 2024-2025, cuando Big Tech recortó. Pero los builders ya habían comenzado los desarrollos. No puedes desconstruir 1,000 casas a medio terminar. Las terminas y las pones en mercado, esperando que alguien las compre. Aquí está lo absurdo. Raleigh Metro tiene más casas nuevas sin vender hoy que durante el peor momento de 2008-2009. Sí, leíste bien. Peor que en plena gran recesión.
La diferencia es que en 2008 era crisis de crédito. Hoy es crisis de demanda real. La gente sí puede pagar, pero al precio actual no quiere. Listen closely. El equipo de research de John Burns Real Estate Consulting publicó en abril 2026 que Raleigh es uno de los 5 mercados con mayor riesgo de corrección de precios para 2027. Proyectan caídas adicionales de 8% a 12%. ¿Qué hacer si estás en Raleigh? Si compras, espera o negocia agresivo. Los builders están dando rate buydowns a 4.75%, $40,000 en closing y promesas de price protection. Si el precio baja en los próximos 12 meses, te ajustan. Pide eso por escrito. Si ya tienes casa comprada en 2022-2023, revisa tu equity hoy. Pide un appraisal informal. Si estás dentro de 5% de underwater, no refinancies y no te muevas hasta ver cómo termina 2027. Pasamos al número 3. Número 3. Phoenix, Arizona. Llegas a Buckeye y Surprise, los suburbios oeste de Phoenix, y ves la versión arizonense del problema tejano. Megadesarrollos en medio del desierto. Riego automático manteniendo zacate verde en casas vacías. Cobertizos de constructores con "hablamos español", porque saben quién está mirando. Reventure Consulting reportó en mayo de 2026 que Phoenix Mesa Chandler tiene 18,701 casas en venta, el inventario más alto desde 2017. De esas, más de 6,200 son new construction sin vender. Buckeye solo tiene 1,500 casas nuevas activas en mercado, con mediana de $399,740. Surprise tiene otras 1,800. ¿Qué pasó? Phoenix fue el mercado más caliente del país en 2021-2022. La migración desde California parecía infinita. Los constructores compraron tierra a precios récord y construyeron como si la fiesta no fuera a terminar. Terminó. Mira esto. El precio de las casas nuevas en Phoenix Metro cayó 11.3% desde el pico de mayo 2022, según Zillow datos de abril 2026. En algunas zonas de Buckeye y Surprise, la caída supera el 17%. Eso significa que una casa que costaba $450,000 en 2022, hoy se vende a $373,000, $80,000 menos. El comprador del 2022 está oficialmente atrapado. No puede vender sin pérdida significativa. Y aquí está el dato que cambia todo. Arizona enfrenta una crisis de agua que va a impactar el valor de propiedades en las afueras de Phoenix de manera permanente. En 2023, el estado paró de aprobar nuevos desarrollos en zonas dependientes de agua subterránea. Los desarrollos ya aprobados y construidos están en zonas marginales. ¡Pum! Pregunta de un solo segundo. ¿Comprarías una casa donde no garantizan el agua a 50 años? Esa es la pregunta que están haciendo los compradores. Y por eso no compran. ¿Qué hacer si estás en Phoenix? Si compras en Buckeye o Surprise, exige documentación clara sobre el Certificate of Assured Water Supply. Sin eso, no firmes. Negocia descuento de 12% a 15% sobre lista. Los datos lo soportan. Pide tasa buy-down a 4.99% permanente. D.R. Horton, Meritage y Pulte están dando los 3 en esta zona si presionas. Si ya tienes casa comprada en 2022 en Buckeye o Surprise, revisa el actual cash value en tu seguro, no el replacement cost. Si el mercado bajó 17%, tu replacement cost puede estar inflado y estás pagando seguro de más. Y la ironía absurda. Phoenix fue durante años el modelo del sueño suburbano americano accesible. Hoy es el ejemplo más claro de cómo el sueño se construyó sobre arena y agua que no existía. Nos vamos al sur para el número 2. Número 2. Houston, Texas. Te diriges a Cypress, Katy o Spring, los exurbios al norte y oeste de Houston que crecieron de manera explosiva durante el boom petrolero del 2021-2022. Subdivisiones de 600 a 1,500 casas,
todas construidas entre 2020 y 2025. Hoy, inventario suficiente para alimentar 2 años de ventas normales. Los datos del Houston Association of Realtors de abril 2026 muestran más de 12,400 casas nuevas terminadas sin vender en Harris y Fort Bend counties combinados. Cypress sola tiene 3,100, Katy 2,800, Spring 2,200. Estos son números que no se han visto desde 2008. ¿Por qué Houston? 3 razones que se combinan en una tormenta perfecta. Primero, el boom petrolero se desinfló. El precio del WTI cayó de $94 en 2022 a $61 en mayo 2026. Menos empleos energéticos, menos compradores premium. Segundo, los huracanes Beryl 2024, Francine 2025. Recordaron a los compradores que Houston está en zona de inundación. Tercero, los property taxes en Texas, 2.07% promedio en Harris County, más seguro que ahora, supera $4,200 por año en muchas zonas, equivale a una segunda hipoteca. Listen closely. Una casa de $400,000 en Cypress paga hipoteca $2,400 por mes, más property tax, $690 por mes, más seguro, $350 por mes, más HOA $80 por mes, igual $3,520 por mes. Pero la hipoteca es solo $2,400 de eso. Los $1,120 restantes son costos fijos que nunca construyen equity. En 30 años pagarás $403,200 solo en taxes, seguro y HOA, el equivalente de una segunda casa. Y aquí está el número que cambia todo. El Texas Real Estate Research Center publicó en marzo 2026 que el inventario de New Construction en Metro Houston subió 78% año sobre año. 78% en un año. Eso no es desaceleración, es un freno de mano. ¿Qué están haciendo los constructores? Pánico controlado. D.R. Horton ofrece tasas a 4.99% permanentes, $30,000 en closing y 2 años de property tax pagado. Lennar da hasta $45,000 en flex cash en Cypress. Perry Homes, local builder, ofrece Trade-in Program, donde compran tu casa actual a precio garantizado para que puedas comprar la nueva. Esto es nuevo. Esto solo aparece en mercados desesperados. Si vives en Metro Houston o estás considerando comprar, este es el momento de presión máxima. Pide tasa permanente bajo 5%, 2 años de property tax y HOA pagados, $35,000 en closing, upgrades y price protection por 18 meses. Si el builder dice no, el siguiente sí dice. Si ya tienes casa comprada en 2021, 2022, calcula tu break-even real. Muchos compradores del pico están underwater una vez incluyes los costos de transacción. El número 1 es la escala absoluta del problema nacional. Número 1. Dallas-Fort Worth, Texas. Llegas a Dallas-Fort Worth y entras al epicentro nacional de la sobreconstrucción. No es una ciudad, es un cinturón de exurbios que va de Frisco a Celina, a Princeton, a Forney, formando lo que los analistas locales ya llaman el Ghost Belt, el cinturón fantasma. Aquí va el número que define todo este video. Más de 35,000 casas nuevas terminadas sin vender en Metro DFW completo. Según el North Texas Real Estate Information Systems, datos de mayo 2026. 35,000. Suficientes casas vacías para albergar a la población completa de una ciudad mediana americana. Y los constructores siguen entregando 4,500 unidades más cada mes. Pausa para que esto cale. Es el inventario más alto de New Construction en la historia de DFW. Más que en 2008, más que en 2009. Y los precios apenas empezaron a caer. ¿Cómo llegamos acá?
El metro DFW se vendió como el destino número 1 para refugiados de California, Nueva York e Illinois. La migración fue real entre 2020 y 2023. Texas ganó 470,000 residentes solo en 2022, pero también se enfrió. Ganancia neta de solo 130,000 en 2025, según US Census. Mientras tanto, los builders aprobaron permits para más de 200,000 casas en Metro DFW entre 2021 y 2024. La matemática no cierra. Frisco fue el ejemplo extremo. Una ciudad de 220,000 habitantes con 105,000 lotes adicionales aprobados para construcción. Eso es capacidad para triplicar la población. Celina aprobó 47,000 lotes para 25,000 residentes actuales. Princeton, 18,000 para 23,000 residentes. Forney, 21,000 lotes en un pueblo de 35,000. Y aquí está el dato más absurdo del video. Recuerda el número que te di al principio. $1 billón en inventario nacional sin vender. Solo Metro DFW representa aproximadamente 14,000 millones de ese billón. Un solo mercado, una sola región, 14,000 millones de dólares en casas terminadas que nadie quiere al precio actual. ¿Qué están haciendo los builders públicos? D.R. Horton, cuya sede está en Arlington, Texas, en pleno corazón del problema, reportó en su llamada de Q2 2026 que está ajustando el ritmo de starts en DFW para los próximos 12 meses. Traducción corporativa. Vamos a construir menos porque no podemos vender lo que ya tenemos. Su acción cayó 14% en los últimos 6 meses. Lennar también, 11%. Pulte, 9%. Wall Street ya está descontando lo que viene. ¿Qué viene? Los datos sugieren liquidaciones forzadas en 2027. Cuando un builder público lleva inventario terminado más de 12 meses, los analistas presionan por write-downs. Eso significa venta a cualquier precio para limpiar balance. Si las tasas no bajan por debajo del 6% antes de fin de 2026, vamos a ver descuentos de 18 a 25% sobre precios actuales en Metro DFW en 2027. Si las tasas bajan, la caída se modera pero no desaparece. Hay demasiado inventario para que rebote. ¿Qué hacer si vives en DFW o consideras comprar? Si compras hoy, exige 15% bajo lista mínimo, tasa permanente a 4.99%, 2 años de HOA y property tax pagados, y price protection por 24 meses por escrito. Los builders más grandes lo están dando porque las alternativas son peores para ellos. Si ya tienes casa comprada en Frisco, Celina, Princeton o Forney en 2022-2023, no la pongas en venta este año a menos que sea urgencia absoluta. Estás compitiendo con builders que tienen mucho mejor pricing power. Espera 18 a 24 meses. Y la ironía final. Texas se vendió por décadas como el ejemplo de mercado libre que produciría vivienda abundante y barata. Cumplió la primera parte, abundante. La segunda, barata, solo va a llegar a través del dolor de los que compraron al pico y de los constructores que apostaron a una demanda que no apareció. 10 ciudades. Más de 35,000 casas vacías solo en DFW. $1 billón en inventario nacional sin vender. Los números no mienten. Esto no es 2008. Es más lento, más silencioso, pero igual de matemático. Los builders construyeron para 2021. La realidad es 2026. Si estás comprando, exige todo. Tasa, closing, protección de precio. Si tienes casa del pico, no te muevas todavía. No firmes nada sin negociar.